Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 12 de marzo de 2025 y quiero comentarles, antes de empezar este programa, que quiero empezar a probar formatos y distintas fórmulas para este podcast. Y bueno, la primera que se me ocurre es dividir el programa, este episodio, en 3 secciones. La primera es España y Europa, que es a fin de cuentas donde vivo. A veces hablaré más de España, otras veces más de Europa, según lo dicte la realidad noticiosa. Luego también voy a hablar de Venezuela, que es el país donde nací y me crié. Y luego al final voy a hablar del tema más reciente que haya escrito. En este caso hablaré de la financiarización de las economías modernas y cómo eso va empujando a las personas a carreras distintas. A lo mejor voy a cambiar el orden de estas secciones, pero básicamente así voy a comenzar. Entonces, bueno, empecemos. Y la primera parte de las que le quiero hablar es que en España se está intentando vender de que hay que armarse hasta los dientes, como se quiere hacer en el resto de Europa, porque Putin y Rusia ya están a nada de aparecerse. Europa se prepara ante lo que puede ser la paz entre Rusia y Ucrania, y la idea es mandar un ejército para el mantenimiento de la paz en lo que se considera sea la Ucrania de la posguerra. Para ello se busca movilizar 800.000 millones de euros, casi 1 billón de euros o casi 1 millón de millones. Ahora uno tiene que preguntarse cómo va a suceder esto cuando el motor de la Unión Europea, Alemania, acaba de salir de un segundo año de recesión con una contracción del 0,2% y se supone que los países tienen que crecer a un ritmo del 3%. Eso es lo que se vende. La inversión de esos 800.000 millones de euros además no van a tener un efecto inmediato. Es decir, uno no gasta esa plata y aparecen armas inmediatamente. Pueden pasar años hasta que se vea el resultado de ese gasto militar. Ahora, uno no entiende, o por lo menos yo no entiendo, que habiendo un supuesto gobierno de izquierda en España, un gobierno de supuesto centro en Francia, a saber qué quiere decir hoy el centro, y hasta hace poco había un gobierno de distintas fuerzas en Alemania con los socialdemócratas, los liberales y los ecologistas. Y todos están de acuerdo en que hay que ir a la guerra. Todos hay que hacer mayor gasto en defensa, que hay que ir siempre apostando por una visión más belicista del rol de Europa en el mundo. Y las voces disidentes en los distintos países son tildadas de hacer apología de Rusia, de ser prorrusos, de propaganda prorrusa. Hasta el punto de que las elecciones en Rumanía, por ejemplo, fueron canceladas porque se acusa al candidato que ganó esa primera vuelta de tener nexos con Rusia y de que hubo interferencia Rusia a través de videos de TikTok. ¿Okay? Y entonces, claro, hay una matriz de opinión de que Rusia es el peor enemigo del mundo y que, hay que restringir la democracia, porque Rusia interviene en las democracias, supuestamente en los procesos de la democracia. Y por otro lado, estamos viendo un proceso de militarización de la Unión Europea que no era un bloque ni geopolítico ni militar y se está usando, la amenaza de Rusia. Y la verdad es que hasta en Alemania, hasta los ecologistas quieren un mayor gasto en defensa, cuando el rol de los ecologistas en la política de los países supuestamente es el de abogar por mayor gasto en defensa del medio ambiente o de recortar gastos que supongan mayor contaminación. Pero ahí estamos. Entonces, todo el mundo al parecer quiere que haya mayor gasto en defensa, y yo la verdad es que para mí hay un salto lógico muy grande en que cae Ucrania y el próximo es Polonia, por ejemplo. Entonces, la verdad es que no entiendo, porque se supone que Ucrania iba a entrar en la OTAN y eso tenía nerviosos a los rusos y que por eso estábamos en esta guerra. Y el caso es que el partido que lidera a España, que es el PSOE, quiere un aumento
en el gasto de defensa a través de varios mecanismos, mientras que el socio Sumar quiere solamente reorientar la política de defensa, cosa que me parece que, bueno, que es una buena noticia porque al menos hay un obstáculo para ese posible rearme en España y en la Unión Europea, y que va a significar pues que se va a acabar el estado del bienestar o se va a recortar significativamente el estado de bienestar en los países europeos. Ahora bien, el PSOE quiere endeudar a la Unión Europea para llevar a cabo este rearme. Los eurobonos eran en teoría ilegales y son uno de los mecanismos para que Europa lleve a cabo esta tarea. Y entonces esto le da alas a esa financiarización de la economía de la que les comenté al comienzo. Se van a formar sociedades que comprarán los bonos europeos seguramente, o los bancos. Van a haber, personas que compren esa deuda. Habrá quien la comercie en los valores financieros habiendo, entonces van a haber seguramente mercados secundarios que especulen con el valor de esta deuda. Y se va a crear un mercado para aquellos industrialistas que estarán velando porque el mundo caiga en una espiral de conflictividad, belicismo y militarismo. Es decir, los militares, los contratistas militares. Que no haya dudas, aquí hay mucho dinero por hacer. Y lo raro de todo esto es que Alemania, que hace no mucho le tenía alergia a la deuda, acaba de elegir a los democristianos de la CDU. El que será canciller previsiblemente, Friedrich Merz, tiene entre sus planes subir el techo o suspender el techo de la deuda a través de una reforma de la Constitución. Esta reforma lo que asegura es crear una mayor industria financiera en un momento en que Alemania se está desindustrializando porque ya no tiene el gas barato ruso para sus industrias. Así está perdiendo el terreno contra Estados Unidos y China, que es a donde se van estas empresas, sobre todo las empresas de carros o coches, si eres de España. Entonces, nos encontramos con una realidad. El milagro alemán ni fue milagro ni fue tan alemán. El auge económico fue debido a el gas ruso. Y por supuesto el factor de contar con un mercado europeo al cual vender esos productos que podías manufacturar con un gas barato que potenciaba tus industrias. Hay una cierta correlación entre una economía muy financiarizada y la desigualdad. Y en un contexto europeo en el que las ultraderechas de la AfD en Alemania, el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, Vox en España, y además con Giorgia Meloni gobernando en Italia y Trump en Estados Unidos, y Víctor Orbán en Hungría, ¿qué creen que pasará cuando el gasto militar conduzca a esta desigualdad? Pues habrá un continente europeo lleno de gobiernos de ultraderecha dispuestos a recibir los frutos de esta militarización europea. Y hay que recordar que Europa no siempre ha estado unida. Esto es algo relativamente nuevo. Cuando Estados Unidos asumió el liderazgo mundial, estando en Europa y en todas partes del mundo, bajó considerablemente el potencial de conflicto entre países europeos, seguramente porque todos eran y son vasallos de Estados Unidos. Probablemente sea la única ventaja de la OTAN que muy probablemente los europeos no ven. No es para defender a Europa de Rusia y el comunismo, sino para que no se maten los unos a los otros. La verdad es que la convivencia entre países europeos la veo cada vez más difícil porque el bloque dejó de ser comercial para ser geopolítico y posiblemente militar. Y es que no hace falta ver más allá que lo que está pasando con Viktor Orbán, por ejemplo, o en la Eslovaquia de Robert Fico, que es un socialdemócrata, pero que quiere estrechar lazos con Rusia. Y son países los que tienen amenazados prácticamente con que si les van a quitar el derecho a voto o con que hay gente que le están pidiendo quitarles el derecho al voto porque sencillamente no quieren seguir en esta escalada militar en contra de Rusia. En Venezuela es difícil entender qué es exactamente lo que ha cambiado desde el 10 de enero. Pareciera que estamos abocados nuevamente al paralelismo de la oficina presidencial, porque Edmundo González Urrutia, ganador de esas elecciones del 28 de julio de 2024, sin lugar a dudas, está en Madrid, exiliado, a la espera de que las cosas cambien para bien. María Corina Machado está en la clandestinidad. En cierta medida no se les puede culpar de que las cosas no hayan cambiado o que
no hayan novedades de importancia en la opinión pública, pero lo cierto es que la plataforma unitaria democrática no tiene las cartas, por usar la jerga de Donald Trump, para ponerse en la agenda de la opinión pública nuevamente. Las cosas que suceden en favor de la oposición son o bien simbólicas o bien porque un actor foráneo intercede. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid reconoció a María Corina Machado con el premio Clara Campoamor con motivo del Día de la Mujer. Sí, está bien, es un gesto bueno, pero no veo cómo cambia la situación, solamente que bueno, que es algo que, un pequeño reconocimiento que puede poner de nuevo a María Corina Machado en la agenda pública. Y como otro ejemplo, bueno, Estados Unidos revocó la licencia de Chevron para la explotación del petróleo de Venezuela. Es decir, Estados Unidos interviene, pero no es algo que la oposición haya hecho para hacer como con un efecto, pues un golpe de efecto. ¿Acaso esto es consecuencia de una labor opositora? ¿Servirá para algo? ¿Viste la resistencia que suelen tener algunos gobiernos contra las sanciones, ya sean individuales o contra el Estado al que estén dirigidas? Y bueno, mientras tanto, Maduro y su gobierno convocan elecciones y hacen provocaciones contra Guyana al incluir 8 diputados del Exequivo. Se suspendió también recientemente el programa de deportaciones que se había acordado con Donald Trump. Y también está la iniciativa de enmendar la Constitución por ahí, en las sombras, que bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder, cómo se va a enmendar y qué implica. Y la verdad es que uno no quisiera desmerecer los sacrificios que hacen los políticos de la oposición venezolana. O sea, Edmundo González Urrutia tiene su yerno preso, desaparecido, secuestrado, como usted lo quiera decir. Eso porque es familia de quien es una cara visible de la oposición al gobierno. Bueno, y María Corina Machado está en la clandestinidad. O sea, eso es un precio real que se paga por estar en contra del gobierno. Y así hay muchas personas que están pagando ese precio sencillamente por resistir al gobierno, por exigir mejores condiciones de vida, por hacer activismo, por no desfallecer sencillamente en el intento de que las cosas mejoren en el país. Pero la realidad es que hay una enorme asimetría en el poder y una diferencia grande en el rango de acción de cada uno. Todos aquellos que tienen una ideología distinta al chavismo parece que, desafortunadamente, no han aprendido mucho en estos años de lidiar con el chavismo, así que yo trataré de explicar algunas lecciones que yo, a título personal, he aprendido. Aquellas fuerzas que se aglomeraban en la oposición eran antes más fuertes, pero a comienzos del chavismo en el poder no estaban legitimados para forzar una salida del poder de Chávez. Sobre todo en aquellos años del 2002 y 2003 a los cuales me he referido en el anterior podcast y en mis textos de Substack. Hoy, teniendo más legitimidad para hacer esas peticiones, sencillamente no tienen los instrumentos para lograrlo. Al menos no tienen los instrumentos para llegar al poder por las vías en que lo intentaron en aquellos años del chavismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede haber otras vías para acceder al poder, pero hay que trabajarlas hoy para que en unos años se logre el cambio, lo que nunca se intentó: abonar el terreno, plantar el cultivo y recoger los frutos. Porque lo que estamos viendo es que cada 5 años nos lanzamos a un conflicto en el cual Maduro siempre va a tener la carta ganadora. Entonces, bueno, nos encontramos con otras 2 personas dentro de la oposición, dentro de la plataforma unitaria, que, bueno, tienen una forma distinta de ver las cosas. Stalin González y Enrique Capriles Radonsky quieren ir a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Hasta ahí no sé si llego, porque, bueno, visto lo que pasó el 28 de julio, pues, o sea, eso hay que aclararlo y reivindicarlo, y no veo cómo se puede ir a unas elecciones cuando la anterior te robaron de una forma bastante evidente. En una entrevista con Vladimir Villegas, el periodista venezolano, Stalin González dijo que no se podía descartar un diálogo con Miraflores
y que hay que debatir si la plataforma unitaria ha perdido la razón de ser. Entonces, aquí quiero resaltar dos cosas. Diálogo con Miraflores, bueno, es que hay que ir a ese diálogo porque hay que decir, mira, pero tú de qué vas, o sea, me robaste las elecciones y, o sea, ¿para qué estás convocando elecciones? O sea, hay que ver, así sea por un ejercicio de recabar inteligencia para ver qué motiva al rival, o sea, cuál es su postura ante esto, qué, o sea, hay que entender en qué estamos. Y luego habla de que hay que debatir si la plataforma unitaria ha perdido la razón de ser. Entonces, aquí yo digo, mira, si la razón de esas coaliciones opositoras es llegar al poder y no tienen un fin ideológico, pues todas tienen fecha de caducidad. Desde la Coordinadora Democrática, pasando por la Mesa de la Unidad Democrática y ahora en la que estamos, pues todas tienen fecha de caducidad porque cada partido que la conforma tiene una ideología distinta. Hay muchos egos, por ejemplo, y cada quien quiere figurar como el héroe momentáneo, el héroe coyuntural. Entonces, mira, sonará que estoy vendiendo serendipia o sonará contraintuitivo, pero hay más probabilidades, creo yo, de llegar al poder mediante una organización que sea ideológica, que busque políticas específicas y que no se enfrente a su rival para sacarlo del poder, porque esto lo que va a hacer es que genera una reacción igual o más fuerte del chavismo. Entonces creo que tiene que haber una organización que sea capaz de mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano que está sufriendo bastante y ver cómo se le pueden aportar servicios, que sea capaz de dialogar con el gobierno también, y a partir de ahí vas construyendo algo. Te vas ganando digamos, la buena voluntad de todos los que están allí. Pero creo que la fórmula de la salida constante, o sea, la salida desde los primeros años del chavismo hasta hoy, pues creo que no ha servido. Creo que hay buenas experiencias porque la oposición se ha vuelto una máquina de movilizar a la población y de convencer a la gente de que hay que votar, pero también creo que hay una parte que es más republicana o civil, que es, ok, ya habiendo pasado todo este periodo más de mensajes cortos y sencillos, ¿cómo hacemos para crear las políticas que necesitamos estando ya o en la oposición o en el poder? Hay que actuar como si estuvieras en democracia para que cuando llegues a la democracia, pues sepas cómo actuar. Al menos esa es mi forma de ver esto. Porque la verdad es que si seguimos por esta vía, nos vamos a seguir dando con la misma piedra, pues de forma infinita. Y va a ser un ciclo de venirnos arriba, de emocionarnos, de llenarnos de esperanza para luego desinflarnos otra vez. Y yo creo que hay que optar por otras vías. Hay que entrarle por otro lado. Es como cuando, aquello de las arenas movedizas o cuando uno está en un torbellino en el agua, que te dicen, no te resistas, no forcejes porque te vas a hundir más. Y si te relajas, pues te sacan, vas a lograr salirte. Pues creo que estamos en una especie de arena movediza en la que mientras más forcejeamos, más nos vamos a hundir todos. Y por último les quiero hablar de un tema que a mí me suscita mucha curiosidad, que es el de la financiarización de la economía, de muchas economías occidentales. Creo que cada vez menos se puede lograr el tipo de vida que ha acostumbrado la clase media occidental a través de el tipo de trabajo que usualmente hace la clase media o la clase trabajadora. El trabajo en el cual se produce un bien concreto. El trabajo de manufactura, de ir a una fábrica y estás en la fábrica y estás creando algo. Muchos de los mercados de gran consumo, de productos de gran consumo, están saturados o maduros con una gran variedad de oferta que te permite comparar precios. Y no son productos que no requieren que se le dé una mayor vuelta de tuerca ni que se reinventen en muchos casos. Y entonces, lo comparas con algo similar y
uno se decanta por el más barato. Es una situación que genera menos y menos márgenes de ganancia. En ese contexto, pues alguna compañía suele incursionar en el negocio de los servicios financieros. Por ejemplo, una empresa de manufactura que ha acumulado mucha rentabilidad, muchas utilidades a lo largo del tiempo, puede empezar a darle préstamos, créditos a los proveedores y así puede empezar a incorporar una renta producida por intereses a su cuenta de resultados y de balances. Y bueno, una cadena de supermercados es el clásico ejemplo de una industria cuyo modelo de negocio es bastante financiero. Por ejemplo, es que a lo largo del tiempo acumula un gran poder de negociación con los proveedores y esto le da la capacidad de pagar a 60 días, por ejemplo. Recibe un producto y lo paga a 60 días. Pero el supermercado, cuando vende, recibe esos ingresos inmediatamente en efectivo. Así, a lo largo de ese periodo de pago, pone ese dinero en mercados de valores y allí suele obtener un beneficio financiero. Y así es capaz de vender a un precio menor del que había comprado a sus proveedores para quitarse la competencia más pequeña y que no tiene ese poder de negociación en primer lugar. Entonces, es como un truco de magia con el que se vende a pérdida, pero igualmente hay rentabilidad. Y una vez hecho esto, pues logras por un lado tener ese poder de negociación con los proveedores y una capacidad de dictar los precios al consumidor final. Ya usando este ejemplo, ¿a alguien le extraña que hayan habido esas protestas de agricultores y ganaderos en algunos países europeos? Es que estos pequeños proveedores financian en las cadenas de supermercados y encima tienen que cargar con el coste de una agricultura que tiene que ser libre de nitrógeno, porque esa es la normativa europea para llegar a una agenda ecológica del 2030. Entonces, para que te vaya bien en un sector como ese, tienes que producir a gran escala, a muy gran escala, para que consuman muchas más personas de las que están en las inmediaciones del agricultor. Si todo agricultor tiene que producir así, pues es normal que haya una crisis ecológica y entonces, bueno, te pueden multar porque no estás produciendo con los estándares ecológicos del momento y encima tienes que financiar, por así decirlo, a tu cliente. Ya pasando de los retailers, de este ejemplo de los retailers, es decir, de una empresa de la economía real que se pasa a las finanzas, también pueden haber una compañía financiera que se pasa a la economía real, por así decirlo. Los resultados son mixtos, la verdad, no hay que demonizar siempre. O sea, porque por ejemplo, cuando una firma de capital riesgo compra una compañía pequeña o mediana, puede aportar valor porque, bueno, suelen ser compañías de propiedad familiar, donde pueden haber problemas entre las personas y una falta de procedimientos que sí podrían tener las empresas de mayor tamaño. Entonces, aquí hay oportunidades para un crecimiento y un aumento de la valoración del cual todas las partes involucradas pueden beneficiarse. Ahora, vamos a ver cuando esto no es así. Cuando una firma de capital riesgo compra ya una compañía establecida y los casos no son tan buenos. Bueno, en primer lugar, el procedimiento para comprar suele ser lo que se llama un leveraged buyout o una compra apalancada. Esto sucede cuando una firma de capital riesgo adquiere una compañía usando en torno a un 80% de deuda financiera. El colateral de esa deuda son los activos y flujos de caja de la empresa que se adquiere. Y el uso más común de este mecanismo para comprar empresas es la maximización de las ganancias de los inversores, que es para lo que está un fondo de capital riesgo. Una vez adquirida la compañía, pues hay una serie de prácticas que suelen llevar a la compañía a la bancarrota sin que ello represente que los inversores dejan de ganar dinero. Por ejemplo, se divide la compañía en dos, en una operativa y una de bienes raíces. Se vende la de bienes raíces y ese dinero va para la firma de capital riesgo. Pero la compañía que se ha comprado debe asumir el coste de empezar a pagar rentas por el alquiler del inmueble. También puede ocurrir que la compañía puede ser obligada a incurrir en aún mayores deudas a tipos de interés más altos solo para pagar dividendos a la firma de capital riesgo. Y lo otro que puede suceder es que la empresa empieza a pagar honorarios a la firma de capital riesgo por servicios de gestión. Y esto es según la London School of Economics Review, o sea, no me lo estoy inventando yo, ni
ni es que me lo contó mi primo. Entonces, les voy a dejar un enlace para ese artículo para que vean y vean por qué esto puede estar causando problemas en la economía. Un ejemplo bastante claro y obvio de este tipo de operaciones está recogido por el Financial Times, al cual también voy a dejar un enlace. Y bueno, lo que sucedió fue que la firma de capital riesgo Clear Lake Capital se hizo con el control de una compañía de manufactura de partes para vehículos todoterrenos y camiones llamada Wheel Pros. Wheel Pros tuvo que pedir una deuda de $800 millones una vez comprada, y de esa deuda, 150 millones se fueron en dividendos a Clear Lake. Luego, para seguir con todo esto, se utilizó un fondo de continuación para que Clear Lake pudiera venderse a sí misma la empresa tras haber expirado el periodo de inversión y de salida que se había puesto. Y claro, la venta fue por un precio superior, lo cual le permite a Clear Lake cobrar mejores comisiones porque, claro, logró maximizar el precio de venta a sí mismo. Y además en un proceso cerrado. En el nuevo fondo de continuación hubo participantes como Blackstone, ICG y Pantheon. Y en ese proceso hubo más apalancamiento. Pues bien, esta empresa lo que hace es fabricar partes de vehículos y luego las vende. No hace falta data ingeniería financiera ni innovación en finanzas. Solo hace falta invertir en mejorar la competitividad de la empresa, cosa que no se hizo. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Wheel Pros quebró porque ya ante tanta deuda e intereses no se le podía hacer frente con los ingresos ordinarios de esta empresa. Pero lo bueno es que Clear Lake Capital recibió, sus honorarios, que eso sí, nunca dejó de percibir. Entonces nos encontramos con algo que yo pienso es la receta para que muy pronto pueda haber caos y desencanto en la sociedad en contra de los gobiernos, las élites o a quien usted quiera señalar como los grandes ganadores de esta circunstancia. Los trabajadores, ante un aumento en la productividad, lejos de ganar en beneficios, corren el riesgo de ser despedidos en forma masiva, y los que quedan deben afrontar el trabajo con menos compañeros, es decir, deben trabajar más y por menos. Y todo porque la gran prioridad es el accionista, el shareholder. Esto para mí es una visión muy financiera de lo que debe hacer una actividad productiva, y básicamente tiene costos sociales muy elevados. Porque cuando el shareholder está en el centro de las prioridades de una empresa, cada vez más personas van a ser despedidas, no pueden no pueden tener tiempo disponible para sus familias. Y poco a poco, sin que uno se dé cuenta, empezamos a ver, el rechazo de la sociedad a esta forma de organizarnos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el gran innovador de estas cosas, en el año 2016 hubo, el Partido Republicano ganó Donald Trump y lo hizo a su imagen y semejanza para que luego sea reelecto en el año 2024. Ya estamos con Donald Trump de nuevo. Pero lo cierto es que también el Partido Demócrata hubo un candidato que estuvo a punto de ganarle la candidatura a Hillary Clinton, que fue Bernie Sanders, y él tenía un mensaje bastante reivindicativo ante los problemas que está viviendo la clase medio trabajadora, que está llevando el costo de todo esto, de financiarización de la economía, en la que, si tú trabajas con dinero, normal que acumules dinero, y si trabajas con, manzanas, acumularás manzanas, pero en la sociedad actual lo que vale es el dinero. Y creo que eso es lo que hay que corregir. Y hay que reorientarlo porque la industria financiera puede ser un verdadero apoyo a las industrias productivas, a las industrias creativas, a la tecnología, a la innovación. Pueden ser muy necesarias para llevar adelante un emprendimiento. El problema es cuando se separa de la productividad. Allí es cuando empezamos a ver problemas. Y entonces estamos viendo, es curioso porque muchas personas empiezan a complementar sus ingresos con creación de contenidos. Esto lo estamos viendo bastante
Porque es que, claro, muchas veces no te dan los ingresos para tener una vida relativamente digna. Y algunas personas que les va bien, pues deciden meterse de lleno en la creación de contenidos. Una industria que actualmente está valorada en torno a los 250.000 millones de dólares, según Goldman Sachs. Pero es que para el año 2027 podría duplicar su valoración. Y claro, es porque estamos viviendo en un momento que todas las plataformas se están peleando para atraer a los creadores de contenido, mientras que las empresas, lejos de pelearse por sus trabajadores, lo que hacen es tratar de exprimirlo lo más posible. Creo que estamos en un momento de posiblemente grandes cambios en ese sentido, porque tenemos, por un lado, la desigualdad que se ha disparado en muchos países de Occidente, guerras que quieren usar como excusa para financiarizar aún más la economía en aras de lograr militarizarse. Estamos bastante tensionados, sobre todo en Europa, creo yo, en una especie de lucha de cómo hacemos para luchar contra la desigualdad, cómo hacemos para mantener los gastos en salud, en la seguridad social, en los gastos sociales, y cómo hacemos también para tener una sociedad en la que haya cada vez menos desigualdad. Llegamos al final de este segundo episodio. Gracias por escuchar. Los invito a suscribirse a mi boletín siguiendo el enlace de gustavofrancoherrera.substack.com. Les dejo el enlace, por supuesto. Y también te invito, si quieres, si te sientes generoso y tienes el dinero para hacerlo, pues también puedes dejarme una propina. Te voy a dejar un enlace para que lo puedas hacer. Espero que te hayan servido todas estas reflexiones y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.